buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, profesores, periodistas, escritores, oftalmólogos, médicos, ingenieros agrónomos, en fin, toda profesión que de alguna u otra manera haya estudiado, toda persona que de alguna u otra manera haya estudiado, y puede inclusive no ser profesional, algún aspecto de nuestro pasado que lo haya investigado y nos ayude con sus trabajos a comprender, a entender de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, a intuir hacia dónde vamos. Como sabrán, desde hace ya unos cuantos años, yo creo que 7 u 8, porque estamos en el año número 12, hago este programa con mi amigo el doctor Omar López Mato, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Voy a hacerlo parroquial, mira, porque tuve como una duda y una pausa. Hago lo parroquial y presento a nuestro invitado de hoy, que es un historiador de prestigio y que además muchas veces ha estado con nosotros, un amigo. Es muy ameno, y vamos a hablar de un tema que vamos a tratar de definir enseguida con él. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a estar en las redes sociales próximamente, como todos los anteriores, por lo menos desde hace 7 u 8 años, que también hay programas en vimeo.com, Vimeo con B corta, o últimamente, hace un par de años, que ya estamos también en YouTube. Así que ahí los pueden buscar. Otra forma de encontrarnos es a través de el Facebook de Olmo Ediciones y si no, también el Facebook de Tenemos Historia. De esa manera son nuestras vías de comunicación donde esperamos críticas, comentarios, sugerencias de programas. Estuve buscando material para hacer lo de Roma, fíjate. Mira vos, sí, me quedó lo de Roma porque justo estaba acomodando libros y encontré algunas cosas. Y dije, bueno, de acá podemos hablar un poco de vida cotidiana en Roma y aspectos que hayan perdurado de la vida romana en nosotros. Claro, hay mucho. Muchísimo la vida romana que perdura entre nosotros. Y pronto también acometeremos la Revolución Rusa, que vengo dándole duro y tupido a Rusia. Eso es un tema de mis afectos. Bueno, me voy por las ramas. Presentamos a nuestro invitado de hoy, que es Ricardo de Tito, autor de numerosos libros, tanto que no me voy a tomar el trabajo de enunciarlos, pero además es un extraordinario editor y bueno, viene haciendo un trabajo muy importante y hizo un trabajo muy importante en su momento con la colección del Bicentenario, el pensamiento de distintas etapas. ¿Cómo estás, Ricardo? Es decir, buen día. Antes que nada, muchas gracias. Era extensa esa colección del Bicentenario para que me acuerde todo, pero hoy vamos a hablar de un personaje. De uno de ellos. Sí, claro. Y que confieso que yo no tengo particular ni simpatía ni antipatía. No es de los que más me conmueven. Pero ¿sabés qué me pasa, Omar? De las películas que más me conmueven del Archivo General de la Nación es una del año 1902, creo, donde Bartolomé Mitre visita el Museo Histórico Nacional y lo ves a Mitre caminando y el impacto que produjo en mí descubrir que Mitre caminaba fue asombroso, porque uno está acostumbrado a verlo a Mitre en iconografías fijas, pero caminaba Mitre y saluda a cámara y es muy simpático. La verdad que es una película conmovedora que claro. A vos no, a mí la figura de Mitre siempre me conmovió. Pero vos sabías que caminaba, ¿lo viste caminar alguna vez? No, lo vi caminar, sí. Y siempre lo que me llamó la atención es el afecto del público. Se nota en esa película también porque él está rodeado de gente. La gente le tenía afecto, era yo diría un seductor nato, ¿no? Porque no creo que lo hiciese a propósito como otros políticos, pero era una persona que atraía a la gente. Primero, un tipo de una cultura y una formación general impresionante. Bueno, aclaro que tampoco está entre mis pasiones personales. No, por eso. Pero sí voy a hacer una acotación ya de esto de hombre público, que es lo que el nombre de, digamos, oficial de lo que uno podría decir que era Mitre en aquella época.
creo que la historiadora que más ha estudiado la figura y la época de Mitre en Argentina, que es Hilda Sábato, una amiga, una vez le pregunté, ¿y Mitre? Y me dice, Mitre tenía mucho arrastre con las mujeres. Eso es una de las pocas cosas inobjetables de su historia. Voy a cerrar el bloque, pero antes quiero aclarar 2 puntos. Que no vamos a hacer un programa dedicado a una biografía de Mitre, sino más bien al pensamiento, y al pensamiento referido a algunos temas puntuales como la historia, digamos. Mitre como primer historiador clásico, o el primero que después de Caseros funda el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata. Venía y todo ya eso. habiéndolo hecho en Uruguay, ¿eh? Por eso. Ojo. Pero el punto de Mitre historiador y el Mitre pensador o intelectual, ese es un poco el que queremos abordar hoy. Y te recomiendo de verdad, Ricardo, que si vos que visitás el archivo seguido buscando documento, que subas audio y video y veas la película, porque es muy gracioso además, porque se ve que cuando grabaron lo hicieron volver a entrar y volver a salir, porque la segunda toma, Mitre saluda a cámara con un gesto muy simpático, está todo el tiempo con las manos en el bolsillo y rodeado de gente, y se ve que tenía realmente mucho carisma y mucho atractivo con la gente que lo va acompañando. Presentamos los auspicios del programa y comenzamos una conversación con Ricardo de Tito sobre Mitre como intelectual, su pensamiento y su influencia en la historia argentina. Seguimos en Tenemos Historia, nos visita hoy Ricardo de Tito, nos ha visitado muchísimas veces sobre su libro sobre Sarmiento, que seguramente va a aparecer a lo largo del programa, como amigo de Mitre y a veces polemizando con Mitre. Las más de las veces. Las más de las veces polemizando. Ahora pudieron... Amigos hasta que dejaron de ser. Claro, eso es un punto. Claro. Bueno, ¿cómo es se la habrá política? Conocido ¿no? en 1842, cuando Mitre está en Chile. Claro. Más o menos en esa época, cuando Mitre tiene que irse de Uruguay, va a Bolivia, tiene que irse de Bolivia, tiene que irse de Perú, recala en Chile, va 2 o 3 veces, y ahí en el 42 junto con Gómez, etcétera, ahí es en donde lo conoce a Sarmiento. Sí, ellos tuvieron una relación muy estrecha al punto que en un momento intercambian hijos, digamos. Sí, claro. Intercambian hijos. Famosa, el además, hijo de Bartolomé es el secretario personal de Sarmiento mientras está en Estados Unidos. Sí. Y su traductor al inglés, porque Sarmiento hablaba un pésimo inglés y era un desastre en sus conferencias en las universidades, porque nadie le entendía absolutamente nada. Entonces, en algún momento el hijo de Mitre tomaba la palabra para tratar de explicar qué había querido decir. Me contaba en el colegio, no sé si será verdad, que acá estando, creo que cuando inaugura Lincoln, porque en un momento al dice, final ya estamos hablando de Sarmiento. Sí, no, pero dice, no, porque como dijo Shakespeare, y la gente le gritó, Shakespeare, bruto, y entonces ahí la agarró y dijo, bueno, voy a dar el discurso en inglés, y el discurso en inglés. Bueno, eso de Shakespeare era una provocación porque él se negaba a pronunciar los apellidos ingleses en inglés. Su famosa propuesta para cambiar el idioma castellano, que es maravillosa. Para no irnos con Sarmiento. Pero sí me interesa saber. Y a su vez el hijo de Sarmiento quedó al cuidado de Mitre. Exacto, y va a morir en la guerra del Paraguay. Y existe esa carta donde Mitre le plantea que él le devuelve, o es un invento del cine, la idea de que cuando se encuentran después, Mitre le dice a Sarmiento, usted me devuelve un hijo hecho un hombre y yo se lo devuelvo muerto. La verdad es que ya anécdota. Eso está, la frase es buena. La frase está, es buena. ¿Sabes dónde está esa frase? En la película Su mejor alumno. Su mejor alumno. La frase es buena. La frase es buena. Bueno, pues Mitre con dolor se lo dice, por supuesto, ¿no? Pero Mitre tuvo después varios problemas con sus hijos. Pero con la muerte del hijo en Brasil. En Brasil. Pero la relación entre los dos, iniciada alrededor de la década del 40, como dice Omar, y con sus vaivenes políticos, aun cuando estaban dentro del mismo partido, por decirlo de alguna manera, tenían enormes disidencias de formas, ¿no? Y a veces de discusiones de fondo. Yo creo que aquí es donde cabe
aquella definición, ya que empezamos con Sarmiento y Mitre, aquella definición de Sarmiento de que él era provinciano en Buenos Aires, claro, y porteño en las provincias, y mientras que Mitre era porteño y argentino siempre en todas partes, para completar claro, la frase. Entonces, es muy interesante ese punto que estás marcando, porque ahí hay una diferencia enorme. Me parece que la mirada de Sarmiento es una mirada, como él dice, argentino en todas partes, mientras que la de Mitre es de porteño, bueno, absoluto, esto, ¿no? Aunque, digamos, puede llegarse a una simplificación de la idea, tiene mucha importancia, porque nosotros solemos tener en nuestras periodizaciones históricas como que Mitre, Sarmiento y Avellaneda forman un bloque que luego con Roca se corta. Y sin embargo, hay un matiz que es muy importante señalar. Mitre es el único bonaerense de todo este proceso que hereda el triunfo sobre Urquiza, digamos. Pero después, digamos, ese liberalismo influenciado por la Constitución y su reforma da paso a presidentes que eran, digamos, hombres de provincia. Y Roca consultaba constantemente con Mitre cuando tenía un problema, iba a verlo a Mitre. Pero quiero decir que pasa, porque no sé si, digamos, la audiencia tiene esto en claro, obviamente que sabe que Sarmiento es sanjuanino, pero no que Avellaneda y Roca, que fueron sucesores, los dos eran tucumanos. Y además, muy jóvenes, ambos. Los dos arribaron a la presidencia con 37 años. Sí, hay diferencia de 2 meses, creo, a favor de Avellaneda. Cuando Mitre ya era un hombre adulto y con algunas bastantes batallas encima. O sea, formaba parte de una generación política anterior que tenía que ver. También eso me parece muy importante, porque Mitre vivió todo el periodo del rosismo activamente, mientras que tanto Roca como Avellaneda, por ejemplo, él estuvo más cerca del papá de Avellaneda que del propio Nicolás. Fíjate vos qué detalle cuando hablamos de porteñismo. El famoso episodio en donde a Mitre le hieren en la cabeza en los potreros de Langdon, que Constitución, por ahí, más o menos, parecía que fuera las afueras de Buenos Aires y es acá, en Constitución. ¿Qué año más o menos para ubicar a la gente? En el 53, el sitio de Lagos, el sitio de Lagos, que Mitre tiene la famosa cicatriz que aparece en los retratos. Por la cual siempre aparece con el chambergo. Y por eso el chambergo era el sinónimo de Mitre. Para tapar la herida. Cuando muere en el féretro estaba a los pies el chambergo, porque ese era el símbolo de Mitre, el chambergo. Y tiene esa famosa frase que lo hiere en la cabeza, y él cae y lo toman los dos ayudantes y dice: déjenme morir de pie como un romano, que tenía ese tipo de frases así repensadas para la historia, ¿no? Para la historia. ¿Saben quiénes son las dos personas que lo sostienen? Los dos ayudantes en ese combate, los dos eran los sobrinos de Rosas. ¿Ah, sí? Escurra, uno era Escurra y el otro era Bond, que era el hijo es decir, el sobrino por parte de una de las hermanas, hija del doctor Bond, que estaba casado. Bueno, los dos, y ese es un retrato que está en el Museo Mitre, que él está sostenido por los dos ayudantes, y los dos que lo ayudan en toda la campaña contra el general Lagos, son los sobrinos de Rosas. Bueno, fíjense el porteñismo, Sí, el porteñismo de Mitre está claro y es un detalle. Pero esto me da pie para un detalle. Creo que desde el punto de vista de la generación que estábamos hablando a la que pertenece Mitre, él es justamente el que se distingue por intentar romper con el pasado rosista en forma absoluta y determinante. Su enfrentamiento con Urquiza, la secesión de la provincia de Buenos Aires y el no arreglo luego, porque Alsina es el vice de Sarmiento en el gobierno siguiente, cosa que para mí era inadmisible, tiene que ver con la ruptura con el pasado rosista. Bueno, ahí está. Ahí hay un perfil ideológico muy importante en Mitre que lo distancia y por eso, digamos, él construye lo que se llama el Partido Nacionalista o el sector liberal nacionalista, que plantea que la nación es preexistente a las provincias y de ese modo, digamos, se enfrenta a los autonomistas de hueso colorado, como sería el Alsina. Y hay un pequeño gran detalle también. Es uno de los que se oponen a la expropiación de los bienes de Rosas.
Es uno de los Claro, pocos en eso que se la opone vanguardia a la fueron Vélez expropiación. Sarsfield y Sarmiento, que eran... Claro, pero él se opone a la expropiación de los bienes de Rosas y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, ahí me parece que está el punto que es la primera enseñanza para la actualidad. El trauma que había producido y el cisma que se produce después de Caseros, que ya lo hemos contado en este programa, donde había desde diarios que cambiaban el cartel de Viva Rosas a Muera Rosas en 24 horas con las tropas, Muera Urquiza, y etcétera, y la inversa también funcionó, y digamos, obliga o piensa, o obliga no es la palabra adecuada, tal vez, Mitre busca en la historia una historia que repare esa grieta, para decirlo en términos actuales. Exactamente. Entonces empieza con su galería de celebridades. Y en la galería de celebridades, que a quién pone: Rivadavia, San Martín, el Dianfúens, el Almirante Ron, Manuel José García, que hoy poca gente lo pondría, Florencio Varela, Juan Lavalle. Y así empieza a plantear, y así va a surgir su historia, como me gusta decir a mí, es nuestro primer historiador clásico y profesional, porque trabaja con documentos, ¿no? Y aparte otro, no un panegirista, yo diría el encargado de los obituarios. Cada vez que se moría alguien, que tenía que traer los restos de alguien, ahí hablaba Mitre. Mitre habla cuando vuelve Rivadavia, Mitre habla cuando se inaugura el monumento a Belgrano, Mitre habla cuando en las exequias del almirante Brown, Mitre habla cada vez que... Bueno, hay un libro, yo tengo un libro sobre las arengas de Mitre, que son todos obituarios. Cada vez que moría alguien, ahí aparecía Mitre con su texto. Y por ejemplo, en el famoso episodio cuando inauguran el monumento de Lavalle, que aparece marchado de sangre, porque Lavalle sigue siendo una figura muy discutida, y era más discutida en ese momento. Mitre rompe los papeles y empieza a improvisar y dice: esta sangre fue lavada por la lágrima de muchos argentinos. Mirá vos, bien, vamos a hacer una pausa aquí y retomamos la conversación con Ricardo de Tito en torno al pensamiento de Mitre y en torno a su ubicación ideológica como historiador y además todo lo que tiene que ver en la construcción de una historia destinada a reparar una grieta o una división entre los argentinos. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita Ricardo de Tito, que ha estado acá con numerosos trabajos propios y con algunas compilaciones muy importantes que ha hecho para la editorial del Ateneo sobre para el bicentenario de la Revolución de Mayo, si no me equivoco, la colección del pensamiento de distintos personajes de nuestra historia y de distintos movimientos políticos, y hoy estamos revisando el pensamiento de Mitre en lo que hace primero su posición frente a la historia y segundo en lo que hace para tratar de construir un relato. ¿Vale relato? Acá Valdría. El tema es ubicar la motivación, porque cuando hablamos del relato, por ejemplo, de los últimos 10 o 15 años que se puso de moda lo que yo llamo el neorrevisionismo, digamos, encarnado por Felipe Piña, Pacho O'Donnell, etcétera, y encarnado concretamente en el Instituto Manuel Dorrego, que felizmente fue disuelto. El relato tiene inobjetablemente una motivación política. Bueno, en el caso de Mitre es importante ubicar que estamos en un momento no solo de la Argentina, sino de toda Europa, de la construcción de los estados nacionales. Y la construcción de los estados nacionales implican, entre otras cosas, por ejemplo, tener límites para ese país, límites geográficos, cosas que eran completamente imprecisas, pero que tiene un episodio de enorme importancia, que es la Constitución de 1853. O sea, más allá de que esto haya abierto un periodo de disputas, un periodo de convulsiones, de discordias, de luchas entre sectores liberales y sectores federales, lucha entre distintas alas del liberalismo,
Lo importante es que la Constitución del 53 establece una serie de acuerdos en los que la dirigencia política, la élite social que dirigía la Argentina, tiene acuerdos. Por eso, después, digamos, de algún modo Urquiza da paso a que Buenos Aires gobierne. Porque hay un acuerdo. ¿Cuáles son esos acuerdos? Esos acuerdos son los puntos básicos de una Constitución que se transforma ahora en una nueva referencia simbólica, como en el año 13 había sido terminar con los privilegios aristocráticos, exacto, sí, o la igualdad de los... el tema de los esclavos, etcétera, o tener una bandera y tener una moneda. Bueno, sí. Son símbolos. Bueno, la Constitución, más allá de todas las disputas, tiene una fuerza simbólica que tiene ideas. La idea es división de poderes, que exista una legislatura donde se centra el poder, por más que nuestro régimen sea fuertemente presidencialista. Sí, claro. Veníamos de legislaturas que eran prácticamente monigotes del poder político. Esa era la escribanías, costumbre. como se acostumbró a maldecir últimamente, ¿no? Bueno. Una escribanía es otra cosa. Después la instauración de una serie de derechos civiles, el hecho de que no haya listas únicas, la libertad de opinión, la explosión que vive la... Mitre gana como presidente por lista única. Bueno, sí, también rompe o sería la negación de aquella famosa cosa de que un gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca va a ser presidente, porque efectivamente el primer presidente de la nación unificada venía de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la prensa... Y la único prensa, hasta hoy. ¿Cómo? Y único hasta hoy. La prensa y hasta la fuerza militar que se organiza con las guardias nacionales, que de algún modo establecen a las diversas provincias la posibilidad de que los ciudadanos estén en armas. Es todo un hecho de poder muy importante, que habla de un nuevo proceso. ¿Y el nuevo proceso cuál es? La politización de la sociedad argentina, que se da con la caída de Rosas. O sea, la sociedad argentina en la época de Rosas no discutía de política. Y no, porque en la medida en que el poder es, y acá los rosistas me van a matar, pero es un tanto autocrático. Un tanto no, por eso. Y pudo ser hereditario inclusive, como ha sucedido y sucede a veces en algunas lugares de la Argentina. La política no hace falta. No, lo único que había era ejércitos que hasta el año 40-41 con Lavalle habían librado sus diferencias en campos de batalla, pero sin discusión política. La legislatura, como dijimos, por ejemplo, cuando se produce la vuelta obligatoria, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de pronto a todos les agarra una fiebre antiimperialista y gente que hacía negocios con los ingleses hace unos discursos flamígeros en contra de los ingleses. Lo que digo es que hay acá, entonces hay un acuerdo que incluye a los federales, y mucho más expresamente después de las reformas del año 60-61, en el cual Mitre emerge. Por eso, un poco lo que señalaba Omar, el de los obituarios. ¿Por qué? Porque está como un poco por encima, se coloca por encima de todas las situaciones y emerge, no por casualidad, como el primer presidente consensuado de Ahora, después del periodo de secesión. Me interesa una cuestión, porque está claro que Mitre empieza en función de esa constitución y de esos acuerdos que bien mencionás y bien haces en remarcar, a establecer los cimientos, las bases para un futuro Estado Nacional, que en realidad después va a concretar Roca, ¿no? Bueno, pero en esa transición él genera una historia que sirva para explicar y darle unidad desde la Revolución de Mayo, episodio totalmente porteño, a todo lo que va a venir después, y poder coser en ese relato a San Martín, a Belgrano. Pero es que el mismo fenómeno se repite también en Europa. Claro. O sea, los viejos románticos de la década del 30, San Simón en Francia o Echeverría aquí, pasan al rincón de los recuerdos. O sea, ahora se trata de hacer política. Y entonces Mitre, claramente, como un intelectual muy lúcido, se da cuenta que hay que escribir una historia política que sirva a los objetivos de un nuevo Estado Nacional. Bueno, acá me interesa... Y aquí son los dos grandes libros, digo, porque la audiencia no tiene por qué saberlo. Él escribe dos obras monumentales.
con una documentación formidable y sí. que, a pesar de lo que digan las corrientes revisionistas, sigue siendo fundacional de la historiografía argentina y imposible de obviar, digamos. Pues yo creo que en general, cuando se lo critica a Mitre, muchas veces se lee las caricaturas que se conocieron en el secundario, qué sé yo, Ibáñez, Astolfi. Primero historia de Belgrano y la Revolución de Mayo, y después San Martín y la emancipación americana, donde también ya está planteando un puente de continuidad y casi un programa historiográfico. Así es. Ahora, pero hay un gran detalle en todo esto, justamente en la conformación del país, y yo creo que en estos días que se celebraron los años del natalicio, raro, que acá siempre todo el mundo se acuerda de la muerte, sí. Esta es la primera vez que se acuerdan del natalicio de Mitre, es la construcción de la Corte Suprema. Él arma la primera Corte Suprema del país, y en la que termina las carreras siendo presidente, pero en un momento hasta lo quiere incluir a Alsina, que era su antípoda. O sea que, fíjate vos esa amplitud de decir, voy a hacer una Corte Suprema amplia, y fue si tenemos que hablar de la estructura de un país, sin justicia, sin Corte Suprema, sin organización del sistema judicial, no funciona, que es lo que estamos, creo que, viviendo en los últimos años. Tuvimos una justicia adormecida. Permitió una justicia que, tuvo sus excesos, pero tuvo personajes como Bermejo, ¿no? Y tuvo cortes supremas de lujo en la Argentina hasta, yo te diría, 1930. Después hay una decadencia en la institución de las Cortes Supremas. Esa Corte Suprema es la formación de Mitre. Completamente de acuerdo. A tal punto es así que, digamos, en realidad, hasta la presidencia de Mitre en la Argentina, o lo que fue antes la Confederación Argentina, etcétera, no hubo nunca división de poderes. Nunca. O sea, es la primera vez que efectivamente existe, como vos decís, una Corte Suprema y una legislatura que discute cosas. Y que puede votar en contra de alguna resolución del presidente. Esto es una novedad para el país. Y esto, en el medio del desarrollo de algo novedoso que muchas veces no se le da la relevancia que tiene, que es la opinión pública. La opinión pública empieza a participar, a discutir de política y a hacer manifestaciones. O sea, era muy común que en la década del 60, durante el gobierno de Sarmiento, después con Avellaneda, los debates se acompañaran con manifestaciones de hombres. Sí, eran solo hombres los que participaban. Pero digamos, no es que la revolución del 90 después aparece como un rayo en una noche serena, no. Aquello que durante la época de Rosas solo terminaba en campo de batalla, empieza desde los años de Mitre en particular, también en los años previos, se va incubando en una explosión de la prensa. En Buenos Aires es una de las ciudades que más diarios tiene en el mundo. Sí. Los diarios, aclaremos, son como todavía dice La Nación de hoy, tribunas de opinión, no que informaban los acontecimientos. Claramente era periodismo militante, pero a diferencia de lo que hemos visto en los últimos años, tenía rigor intelectual. Claro. Tenemos que hacer aquí una nueva pausa. Lo bancaban ellos. Eso sí, porque no había estado para pedirle. Cada cual bancaba su diario. Esto de las manifestaciones llegaron hasta un episodio en el que la gente en las calles, cuando se les quiso dar ciertas atribuciones a los jesuitas, le prendió fuego al Salvador. Y esto fue, digamos, algo desconocido hasta, o sea, hay una, llamémosle así, una instauración de la sociedad burguesa moderna similar a la que había en los centros metropolitanos de Europa. Y, aclaremos, Italia todavía estaba en pañales en su formación republicana, en Francia todavía seguía un monarca, o sea, estamos hablando de experimentos políticos y como sociales. bien definió Hilda Sábato, la profesora Hilda Sábato, la política en las calles. La política en las calles. Un libro muy lindo. Muy difícil de conseguir sobre esta época precisamente. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Ricardo de Tito sobre Mitre y esa explosión intelectual y un poco la fundación de las bases de nuestra historia.
Seguimos en Tenemos Historia con la visita de Ricardo de Tito, que nos está aportando un montón de ideas para tratar de entender la conformación de un Mitre intelectual, de un Mitre escritor. Son 80 años de historia, son los 80 años críticos de historia. Él muere a los 84 años. Sí. Y su actividad intelectual... Muere en el siglo XX. Muere en el siglo XX. Ese es un detalle que a la gente se le escapa. Que empieza en Montevideo, pero empieza a los 15 años con una disputa con Acuña de Figueroa. Acuña de Figueroa, acá es una figura un poco... Era una pluma corsaria, lo que yo llamaría. Acuña de Figueroa es el autor del himno uruguayo y el autor del himno paraguayo, pero era realista cuando le convenía, después estuvo al lado de los brasileños cuando le convenía, pero era un gran escritor, un gran poeta. Y Mitre tiene toda una argumentación. A los 15 años estaba peleando con Acuña de Figueroa, que era una institución. Es más, hasta cierto momento llega a una situación medio violenta, hasta que Ambrosio Mitre, el padre de Mitre, tiene que actuar para temperar los ánimos de este ánimo caldeado. Y él empieza con versos como poeta y tiene una obra poética enorme y extraviada, y yo no puedo decir que haya sido buena o mala, pero evidentemente si no subsistió, alguna crítica debe haber habido. Bueno, y aparte, obras de teatro, escribió 2 o 3 obras de teatro que fueron populares en su momento. Bueno, tenía una cultura clásica greco-romana, sobre todo más romana tal vez que le gustaba mucho hablaba el bien latín. inglés, hablaba bien francés, y por supuesto hablaba perfectamente el italiano, porque traduce la Divina Comedia, versión de su traducción que subsiste hasta que Batisteza la vuelve a traducir en la década del 50. Y la traduce estando en el frente de la guerra del Paraguay, en el campamento. Sí, y después de haber estado compartiendo... O sea, sin demasiada bibliografía de consulta, quiero decir. Claro. Y después de haber estado compartiendo el sitio de Montevideo con Garibaldi. Por eso la popularidad de Mitre dentro de la colectividad italiana. Cuando se inaugura el monumento a Garibaldi acá en Buenos Aires, el invitado por la familia de Garibaldi a hablar fue Mitre. Bien, volviendo a algún aspecto, porque también quería destacar que sí, y decíamos con Ricardo recién en el corte, como escritor es un escritor fabuloso, porque tanto la historia de Belgrano como la historia de San Martín son 2 libros que se leen claramente, te va llevando en el relato, es entretenido, etcétera, etcétera. Combina análisis con narración en un equilibrio muy, muy logrado. Ahora, en esa construcción del mito del héroe que destacamos en el bloque anterior y que aparece sobre todo mucho más en el de San Martín que en el de Belgrano, ¿no? Que vos decías que eso también pasa en Europa, etcétera, etcétera. ¿No se le escapa un poco a Mitre la construcción sobre sí mismo? O sea, el héroe que está reflejándole a la sociedad no tiene las virtudes que Mitre creía que Mitre tenía para la sociedad. Pero lo hizo después. Yo estaba pensando en Pero lo hizo después con San Martín. Es una buena pregunta. Yo estaba pensando en este detalle. Yo creo que de algún modo es humano, ¿no? Mitre se nutre bien de la escuela hegeliana. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, la etapa de la contradicción unitario federales, etcétera, está superada por la Constitución. Y, como planteaba Hegel, de esas contradicciones surgía una superación. Probablemente él pensara que él era la encarnación de esa superación, como también Sarmiento lo pensó, que él era el hombre, sin duda. Sin duda, ellos, más Alsina, que era también muy popular, pero Sarmiento y Mitre no por nada son los 2 primeros presidentes de la Nación Unificada, y eran 2 talentos, digamos, sobresalientes en el conjunto de la sociedad. En el caso de Mitre, mucho más afín a un estudio metódico, y en el caso de Sarmiento de una forma un poco más convulsionada, digamos, más pero creatividad en Sarmiento. Pero los 2 eran hombres de acción y hombres políticos, digamos. Al principio yo usé esa palabra, se pusieron de moda en aquella época el término hombre público para aquella persona que era, me tomé el trabajo más o menos de sintetizar cuáles eran: historiadores políticos, militares, periodistas, o sea que hacían de todo. No hay un perfil, no se puede fragmentar esta idea. Y se usaba mucho la idea del publicista de ideas, claro, ¿no? tanto Mitre como Sarmiento hay que verlos integralmente. Uno no puede separar al historiador del periodista, del polemista, del militar. Del militar. Porque
El caso de Mitre, con poca fortuna. Con poca fortuna, pero a lo que voy es que militar. Son facetas en las que podían recurrir de acuerdo a lo que la necesidad política les planteara. Perdón, y en el caso de Sarmiento, que esto es otra, mucha gente lo desconoce, llegó al general. Sí, bueno, sí. Está bien, bueno, pero él estaba orgulloso de ser general. Como también sus epígrafes de miembro del Instituto de Historia, o su honoris causa en Estados Unidos, que fue una mano que le dio Marimán, digamos. Bueno, pero Mitre en ese caso fue miembro de la Academia de Lengua Española. Quiero volver sobre esta idea del hegelianismo, porque ¿qué es lo que supera en la concepción? ¿Por qué él es historiador, pero de pronto puede ir a bombardear en el 74 el ascenso de Avellaneda? ¿Por qué puede tener esas facetas? Porque la necesidad política se lo impone. Y en esa necesidad política hay una palabra clave que es la que uniforma a prácticamente toda esta nueva camada de políticos, que es el término libertad. Vos nombrabas a Garibaldi. Garibaldi era algo así como el símbolo de la libertad, y por eso era tan amado y tan querido, digamos, sobre todo por los porteños. ¿Y qué era ese concepto de libertad que implicaba, por eso, la construcción de una nación como superación de las antinomias previas, como fin de una etapa, cosa que además es absolutamente cierto? O sea, Caseros es el fin de toda una etapa. Nosotros en nuestras épocas le decíamos la época de la organización nacional. La organización nacional es desde 1800, qué sé yo, no se podría decir que hay una etapa de organización nacional y otra de desorganización. Pero bueno, porque la idea de libertad está unida a la idea de progreso, y la idea de progreso se sustancia con una serie de cosas que son completas novedades: la inmigración, la industria, el ferrocarril, los vapores, o sea, la posibilidad de viajar al exterior no con velas. Y esa idea de progreso también está inserta en una inserción de la Argentina en el mundo. Claro. Entonces, para mí, lo que hace Mitre al construir la historiografía que le da, como vos decías, la de los héroes, colocando a Belgrano y a San Martín por encima de todos, es plantear, bueno, esta es una etapa. Él genera el mito de la creación de la Argentina en 1810, digamos. Claro. Él es el que crea ese mito de una etapa fundacional en la que la Argentina de pronto no existía y pasó a existir, cosa que es completamente falsa. Hoy los historiadores estamos de acuerdo en que esto es un mito de origen, como lo llamaba Chiaramonte, ¿no es cierto? O sea, el mito de los orígenes es creer el 25 de mayo de 1810 o el propio 9 de julio pasamos como fecha, otra cosa. Claro, y que de ahí ya la Argentina existió. La Argentina terminó siendo Argentina, como podría haber pasado muchísimas otras cosas. No, de hecho, en esos 50 era el años, virreinato del Río de la Plata el que se independizó. Por eso. Ahora, fíjate un detallecito que yo me recordaba cuando hice el prólogo de su historia de Belgrano, que él, por ejemplo, le dedica un buen desarrollo al tema de las republiquetas. O sea, toma de conjunto la guerra de la independencia e incluye, pero por ejemplo, a los dirigentes de las republiquetas, que eran del Alto Perú, porque hubo algunos nativos del sur, los llama bolivianos. A los artiguistas los llama uruguayos. Ya empieza a usar el término de Argentina, de argentinizar y de ponerle un límite, la quebrada de Humahuaca. Es muy claro, cosa que antes no se utilizaban esos términos, digamos. No se diferenciaba entre Warnes y Asensio Padilla como jefe de las republiquetas, porque uno hubiera nacido al sur de la quebrada de Humahuaca y otro al norte. Está claro. En la construcción de la nación hasta empieza a establecer en la historia de la época en que todavía la estructura vieja virreinal funcionaba, hasta los límites geográficos de la Argentina moderna. Por supuesto, después vendrá todo lo que tiene que ver con la Patagonia, etcétera, que es otra historia en la que todavía Mitre no tiene mucho que ver, digamos. Bien, hacemos la última pausa del programa de hoy y le vamos a preguntar por qué el revisionismo lo ha atacado tanto a Mitre.
Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Omar López Mato conversando con Ricardo de Tito y había dejado una pregunta que tiene que ver con el hecho de que el pensamiento de Mitre y los liberales de su momento y todos los historiadores, primero, no es cierto que la historia de Mitre fue la única, hubo revisionismo prácticamente al poco tiempo de Mitre empezar a escribir y se debatía. Todos eran liberales en realidad, y todos fueron liberales hasta avanzada la década de 1930, ¿no? Entre los revisionistas y los historiadores que a mí me gusta definir como clásicos para justamente no usar la palabra liberal, los fundadores de la historia. Pero después aparece un revisionismo que es muy duro con Mitre y las críticas no siempre tienen sustento. Bueno, yo creo... ¿Molesta más la idea de la libertad o la idea del progreso? Perdón, una cosita. El primer gran crítico de Mitre es José Hernández. Es decir, yo creo que el episodio de la muerte de Peñalosa, el primer libro de José Hernández es La muerte del Chacho Peñalosa. Todo ese esfuerzo de unificación del país que costó sangre, sudor y lágrimas, y que es un poco también de lo que se agarran en su momento, López Jordán, José Hernández cada vez que puede, primero contra Mitre, los primeros versos que escribe José Hernández son contra Mitre y después contra Sarmiento. Bueno, la realidad es que José Hernández fue vocero de los últimos alzamientos federales, con los cuales Mitre fue impiadoso, digamos. O sea, digo, para el público que está escuchando, estamos hablando de Peñalosa, de López Jordán en Entre Ríos y Corrientes, de Varela, y de Felipe Varela después. Todo esto, el 63 muere Peñalosa, Varela, si no me equivoco, en el 71. Después de un exilio, pero abarca la década del 60 y después el asesinato de Urquiza y la prisión de López Jordán terminan por un periodo que vendrían a ser los remesones del viejo federalismo o de las luchas de las autonomías provinciales contra el dominio porteño. Claro, la discusión ahora es un grado de autonomía, no de sistema. Así es, porque ya efectivamente, digámoslo así, muy entre comillas, se elegían los gobernadores, etcétera. Y lo que trata el liberalismo porteño es de uniformar a las provincias detrás del discurso, del nuevo discurso republicano del gobierno nacional. Que era el problema que tenía Estados Unidos en el mismo momento. Y tiene algunos agentes como los Taboada, por ejemplo, que en Santiago del Estero le sirven como, no en vano son los que atacan el Pozo de Vargas. Pero los Taboada federales también al servicio de un presidente. Federales mitristas. En realidad este proyecto después se supera con el PAN, con el Partido Autonomista Nacional y con el roquismo, digamos, que logra este acuerdo con los gobernadores de provincia. Seguramente porque la visión mitrista, más allá de todo, era excesivamente porteñista. Pero quiero volver a la pregunta porque nos queda muy poco. Los revisionistas en realidad discuten con una caricatura de Mitre, para mí. O sea, generan la caricatura para tener con quién discutir. Generan la caricatura para reproducir el esquema. Porque, digamos, no es necesario hacer nombres, pero los más exitosos vendedores de libros de los últimos años sobre historia argentina, curiosamente reivindican a dos personas en especial, a San Martín y a Belgrano. Son los dos héroes en los que basó sus trabajos. Y la expresidenta decía que adoraba a Belgrano, la figura de Belgrano. Yo todavía no me explico específicamente en qué lo fundamenta, digamos, porque yo lo admiro a Belgrano, pero no me parece que esté, digamos, no se que en Argentina haya dos personajes que sobresalgan en la década revolucionaria. No se caracteriza a la expresidente por fundamentar lo que dice, dice nomás. Porque a la misma altura de un Belgrano o de no sé si San Martín podríamos reservarle un lugar especial, pero Artigas, Güemes, tenemos
incluso Pueyrredón. Pueyrredón me parece con muy todas importante. las cosas discutibles que pueda haber, es el primer gobernante que concluye un periodo. No, y casi diría, es con el un proyecto. Nos gusta, no nos gusta, pero un proyecto. Fue el director supremo que garantizó la campaña de San y Martín. con un sentido de hombre de Estado que solo Belgrano podía tener en ese momento. Bueno, entonces, ¿cuál es la trampa en la que los revisionistas o neorevisionistas o vulgares periodistas que se dedican a hacer historia, y no lo digo despectivamente, sino porque quieren presentarse como historiadores cuando en realidad están haciendo periodismo de la historia, que es respetable, pero es otra rama no profesional del trabajo, que no requiere investigación ni estudio, sino que requiere suspicacia, un poco buscar la anécdota, y esto es de lo que se ha nutrido un esquema que repite exactamente el concepto de buenos y malos que creó Mitre, solo que cambió las figuritas. Entonces, cuando yo iba a la escuela, Lavalle era un héroe, porque la escuela mitrista lo había instalado a Lavalle como, y siempre se decía que se le había parado arriba de la mesa a Bolívar parándole la chata en Ecuador, cosa que puede ser, porque Lavalle realmente era una espada sin cabeza, como se dijo alguna vez. Pero ahora Lavalle pasó a ser el agente del unitarismo y de la entrega a los grandes imperios y a los franceses, y Dorrego pasó a ser la figura contrapuesta. Por algo el instituto se llama Dorrego. Yo no quiero a Dorrego, es un tipo que me cae bien, qué sé yo, pero Dorrego, la realidad es que fue el primero que combatió a Artigas en Guayabos en 1812 en defensa del porteñismo. Del porteñismo. Bueno, Dorrego y que la familia Dorrego fue una familia muy notable de la oligarquía argentina. Luis Dorrego, sin ninguna duda. Aparte, los Dorrego y los Urquiza se cruzaron en familias por todos lados. Bueno, pero una sola cosa más. Lo mismo pasa con Rosas. Cuando nosotros íbamos a la escuela hace 20 o 30 años atrás, o 40 años atrás, Rosas era... La tiranía pasaba de largo. Tiranía, o sea, uno de 1820 saltaba casi como no sabía cómo a 1852. El defecto parecería estar en esto que marcaste de elegir una historia que tiene buenos y malos, y la historia, como nos gusta decir en este programa, es sin beneficio de inventario. Absolutamente. Porque buenos y malos hacen nuestra historia y nos pertenecen. Pero además nosotros hicimos a Videla, nosotros hicimos las Madres de Plaza de Mayo. Ambas cosas las produce esta sociedad. Nos quedamos sin tiempo, Mar. Una sola cosa, porque él lo dice muy seguido: no hay que estudiar la historia con los criterios actuales. Bueno, ese es el gran anacronismo problema. Es el problema. Ese es el anacronismo. Si hay anacronismo, ya no es historia. Ya no es historia. El anacronismo es San Martín, Rosas, Perón, Mayo, Caseros. Sí. Son hilos imposibles digamos, que son construcciones políticas. Sí. Y esto, cuando la política se mete en la historia, gana la política. Omar, nos reencontramos. Gracias, Ricardo, por haber venido. Nos reencontramos la semana que viene. Sin tiempo, nos quedamos ya para un saludo más largo. Muchas gracias por la invitación. Un placer.